En primer lugar, quisiera agradecer al Canal Europa por Cuba la posibilidad que me brinda de extender mi abrazo de gratitud a todas las compañeras y compañeros que se encuentran reunidos en el tercer encuentro internacional Europa por Cuba en la ciudad de Venecia, en Italia, por estos días del verano de 2025, cuando nos adentramos poco a poco en el camino que nos llevará a conmemorar los 100 años de vida y de lucha de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana. Esa reunión tiene una importancia crucial en estos días. Luchar contra el bloqueo que golpea de manera brutal la cotidianidad de nuestro pueblo, que nos resta la capacidad para desarrollarnos en condiciones normales, para desarrollar nuestra economía y nuestra sociedad y para darle la mayor suma de felicidad como Bolívar quería a nuestro pueblo, es algo que tiene una importancia crucial, no solo porque se erige como una forma de obstaculizar esa política perversa del imperialismo norteamericano contra Cuba, sino que además esclarece, funda ideas, crea pensamiento emancipador para nosotros mismos y para también todos los pueblos que tienen que interpretar lo que ocurre en Cuba. Por otro lado, la posición de ustedes de lograr acciones, esclarecer, luchar contra la guerra mediática que se practica hoy contra nuestro pueblo tiene también una importancia decisiva. Y no es exagerado pensar esto que les digo, porque esa política lo que pretende, esa guerra mediática lo que pretende, en definitiva, es enajenarle la simpatía de los pueblos a la Revolución Cubana. Lo que pretende es crear las condiciones propicias para que mañana, en caso de una agresión directa a Cuba, la opinión pública internacional no se conmocione, no se movilice en favor del pueblo de Cuba, no denuncie la agresión. De modo que ellos estarían tratando o intentando quedar impunes ante un acto así. Y por eso es que nosotros pensamos que la decisión de ustedes de nuclearse en torno a las luchas por el esclarecimiento y la difusión de la verdad de Cuba en el mundo es muy importante. Por otro lado, tendríamos que decir que esto que hablamos no es exagerado para nada. En tiempos tan agrestes de persistente genocidio contra el pueblo palestino o de agresión del gendarme de Estados Unidos en el Oriente Medio, como es el Estado de Israel contra el pueblo iraní, algo de lo que ya denunció y vaticinó Fidel el 15 de octubre del 2010, todo ello nos lleva a pensar que no es exagerado imaginar que esa guerra mediática tiene un fin muy perverso y muy criminal en relación con Cuba. Entonces, sería el homenaje más importante para este tiempo luchar por eso que Fidel planteaba, por sembrar conciencia, por sembrar ideas, por esclarecer, por crear convicciones en los pueblos. Todo ello solo es posible con un periodismo o una difusión que se apegue a la verdad, que utilice cuanta norma, cuanta herramienta sea posible, incluso en tiempos de tecnologías modernas, donde todo ello se facilita de alguna manera, pero que también son tecnologías ante las cuales debemos tener un pensamiento crítico, una visión crítica. Fundar ese pensamiento crítico, esa visión crítica ante los acontecimientos de la realidad y ante el barraje extraordinario de la desinformación y de la pérdida de las identidades y las culturas. Contra todo eso nos tenemos que erigir. Fidel identificaba como similares en su pensamiento, en su manera de ver e interpretar los procesos, identificaba como similares al imperialismo, al colonialismo, al neocolonialismo, al fascismo, al chauvinismo a ultranza,
a los nacionalismos extremos, al racismo, a la xenofobia. Todo ello tiene ahora una fuerza rediviva. Podemos decir que el fascismo redivivo impera en nuestros días en una parte de la realidad de este mundo, y es la combinación de los esfuerzos de los pueblos y de la lucha por un mundo multipolar, algo que nosotros debemos propiciar y atender. En ese camino de difundir las verdades de los pueblos, la parte, pudiéramos decir, de las luchas de los pueblos, no podemos olvidar que desde que era muy joven, Fidel apostó por la información verídica, cuestionó el papel de la publicidad en las sociedades, consideró que marcaban un empeño de enajenarle a las personas la capacidad de pensar por sí mismas. Creó un cuerpo conceptual en el cual ponía en la mira de sus reflexiones todo lo que significaba de nocivo la publicidad en el mundo capitalista, que tenía en ella un instrumento vital para engañar, difamar y hacer que los pueblos se condujeran de una manera obediente. En el caso, por ejemplo, del empeño negativo o de la influencia negativa de la publicidad, comenzó a pensar en ello desde que los tiempos de la Sierra Maestra, cuando había escuchado por una pequeña estación de radio que tenían, por un pequeño aparatico de radio, los anuncios publicitarios en relación con pastas dentales y algo así. Y desde entonces comenzó a meditar sobre esos asuntos. En un discurso pronunciado por él en el año 2005, titulado El diálogo de las civilizaciones, hizo un recuento crítico de lo que ello implicaba. También en el 2005, en la Universidad de La Habana, señaló que no era lo mismo no estar informado que haber perdido la capacidad de pensar. Y no solo haber perdido la capacidad de pensar, sino además conducirse a partir de basamentos muy primitivos, de, pudiéramos decir, elecciones irracionales que iban más a los prejuicios que a los razonamientos lógicos del hombre o de la mujer en el mundo, de una manera que no se pudieran definir claramente en favor de las causas más generosas y justas de la historia. Una posición anticapitalista, una posición contra la opresión de los pueblos, una posición siempre contra el fascismo, contra la incivilización y la barbarie, la tuvo siempre Fidel. No olvidemos que acabado de graduar del Colegio de Belén en el año 1945, en ese verano, en la ciudad de Santiago de Cuba, vivió la noticia estremecedora del lanzamiento de las bombas, primero contra Hiroshima y luego contra Nagasaki. Sintió entonces una repulsa muy grande, y en ese motivo, en ese camino de estar siempre en la visión crítica de las injusticias y de las crueldades que el imperialismo ha llevado adelante en el mundo, y del nazismo, por ejemplo, alemán contra el pueblo judío, con la misma vehemencia que denunció siempre el holocausto contra el pueblo judío, luego también denunció el genocidio contra el pueblo palestino, el genocidio y la guerra imperialista en Vietnam. Siempre se pronunció también en favor de causas justas como la lucha del pueblo sudafricano contra el apartheid. Tuvo Cuba y la Revolución Cubana una actitud siempre activa en esa lucha, y guiada, por supuesto, por el ideario, por el pensamiento de nuestro comandante, heredero de toda la tradición revolucionaria cubana, en especial de José Martí, que combinó
de manera magistral la erudición y la ética y el sentimiento de justicia y de emancipación social que debía primar en la historia. Fidel, el 15 de octubre de 2010, señaló que debíamos luchar por la paz a nivel mundial y denunció la posibilidad de una agresión del imperialismo norteamericano y de su gendarme Israel en el Medio Oriente contra el pueblo iraní. Ello demuestra hasta qué punto pudo calar, interpretar y analizar con visión de futuro lo que acontecía en los días que vivía. Por eso, Fidel es alguien a quien hay que recurrir. Es una idea, un pensamiento esclarecedor, un pensamiento que puede abrir caminos para un futuro mejor para la humanidad, siempre desde bases de solidaridad, de desarrollo, de justicia y de plenitud para nuestros pueblos. Siempre tuvo con José Martí la convicción de que patria es humanidad. Muchas gracias.